Ahora que estamos en medio de las eliminatorias, vamos a hablar precisamente de eso. Sin embargo, esta vez vamos a hablar de eliminatorias desastrosas, unas que nos han dejado pesadillas terribles y que nos han puesto a pensar si realmente el camino era diferente o ese era nuestro destino por malos. Obviamente que algunos partidos fueron catástrofes, otros que circunstanciales nos dejaron poco a poco fuera de una Copa del Mundo. Por eso hoy vamos a hablar de eso, de copas del mundo que no vimos, de eliminatorias desastrosas, de caminos que tomaron otro rumbo, aunque empezaron bien, o algunos que ni siquiera empezaron bien y terminaron siendo un desastre por completo. Antes de comenzar a ver este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y le den like al video. Obviamente que cada vez traemos más material para que ustedes estén compartiendo, comentando, dándole like. Si no están suscritos puedan hacerlo y así sean parte de la comunidad. Así que ya lo saben, aquí abajo hay un montón de opciones para poder realizar, con la caja de comentarios, con el botón de me gusta, con la suscripción, en fin. Hay miles de opciones, así que lo invito a que sea parte y así también nos aproveche para seguir conociendo un poco más de esos datos un poco extraños, raros y curiosos que nos ha dejado el fútbol nacional e internacional. Y sin más, vamos a comenzar con esas eliminatorias que fueron un desastre por completo. Esas que sinceramente nos duele incluso hasta traer aquí a la mesa, pero hay que de vez en cuando desempolvar esos malos recuerdos para que no nos pase nuevamente en el futuro, a como está pasando ahorita. Eso es otra historia. Vamos a verlo de una vez. Primero tenemos que empezar hablando de esta eliminatoria, la del Mundial de 1974, que se jugó en Alemania. Una eliminatoria rarísima, curiosa, muy extraña, obviamente no parecida a lo que vivimos actualmente, pero sí dolorosa para Costa Rica. Les voy a contar por qué. Porque se jugaba primero una ronda de partidos ida y vuelta entre selecciones del área. A Costa Rica le tocó enfrentar a Honduras, que tenía que cerrar, por cierto, la serie en San Juan de Tibás, en Costa Rica. O sea, tenías en casa la condición de poder avanzar a la siguiente fase. Pero aunque el partido comenzó muy bien y Costa Rica lo iba ganando 3-0, al final de cuentas Honduras le dio vuelta al asunto y empató, hecho que le dio la posibilidad de poder avanzar a la siguiente ronda. O sea, nosotros dejamos ir la posibilidad de un 3-0, de sentenciar el partido, de enterrar al rival y dejarlo vivo. ¿Qué pasó después? Muy curioso, muy extraño y peculiar, que la selección clasificada al Mundial fue la de Haití. Ojo, porque le ganó a selecciones importantes. Y aparte de eso también se ganó un cupo único para esta Copa del Mundo. Pero muy raro que Haití fuese al Mundial. Pero aún peor lo que le pasó a Costa Rica, perdiendo una ventaja de 3-0, empatando en Tibás y permitiendo que Honduras avanzara. Un desastre, un recuerdo que todavía se puede encontrar en internet hasta con el video. Tenemos que avanzar casi 20 años en el tiempo, rumbo a Estados Unidos 1994. Y nuevamente la pesadilla se convirtió en una H muy grande llamada Honduras, porque en la cuadrangular que clasificaba la hexagonal tuvimos que enfrentar a Honduras y Honduras fue la que se encargó de ganarnos. No solo por un partido sumamente polémico que se jugó en Tegucigalpa con un gol que al parecer la bola, no al parecer, creo que esa bola salió bastante en un centro de Dolmo Flores, sino que también en Costa Rica se perdió ante los Catrachos 2-3. Pero más allá de eso, los partidos fueron terribles, todos fueron malos, todos, al punto de que ni siquiera nos alcanzó para clasificar a la hexagonal final. Y obviamente que tuvimos que ver el Mundial por televisión, como México y como Estados Unidos se encargaban de ir a defender a la CONCACAF en esta Copa del Mundo, Estados Unidos siendo, por cierto, local. Una eliminatoria, por supuesto, que nos dolió mucho, sobre todo porque veníamos de una gran Copa del Mundo en Italia 90. Pero el sueño terminó ahí, en Italia 90, y 4 años más tarde no se pudo repetir por un desastre. Pero si hablamos de desastres, tenemos que hablar del siguiente capítulo. Otros 4 años más tarde nos encargamos de ir a la eliminatoria rumbo ahí al Mundial de Francia 98. Pero aquí hay varios capítulos tristes. No solo por los que al final terminamos midiendo como puntuales, sino en lo general, en lo colectivo. Primero, la selección utilizó 3 técnicos para la eliminatoria. Primero Valdeir Baduvieira,
Luego utilizó a un hombre que llegó a ser absolutamente nada como Horacio Cordero. Es más, inexplicable por qué se toma la decisión de colocarlo. Y quien termina la eliminatoria es Juan Luis Hernández Fuertes. Pasaron un montón de jugadores, pero más allá de eso, también hubo partidos, por ejemplo, el 0-0 contra El Salvador en casa fue desastroso. Sobre todo por aquella jugada muy recordada que Alan Oviedo tuvo frente al marco y una tapada espectacular que le sacó el portero a Roy Anthony Meyers. Aparte se cayó en Kingston, se perdió 1-0 con un autogol de Luis Marín. El único partido que Canadá logró ganar como local en esa eliminatoria se lo ganó a Costa Rica 1-0 en Edmonton, en el estadio de la Commonwealth. O sea, todo salió mal. Y al final, Juan Luis Hernández terminó la eliminatoria con dignidad, empatando en México con un 3-3 muy bueno y ganándole a Canadá en casa en el Estadio Nacional 3-1. Pero más allá de eso, es lo colectivo, lo que pasó. Fue un mundial con una generación muy buena que no tuvo ese punto final, que no tuvo ese punch para poder ir a Francia. Desastroso, terrible, tristísimo. ¿Cuántos recuerdan esos partidos desastrosos? No solo los de visita, sino algunos que dejamos ir. Por ejemplo, el 0-0 contra México en el Saprissa tuvo oportunidades claras. Ese 0-0 contra El Salvador fue lapidario. En fin, esa eliminatoria fue terrible. Al final se pudo compensar yendo al Mundial de Corea-Japón 2002. Sin duda alguna, el momento más triste tiene que ser, o uno de los momentos más tristes, tiene que ser el 14 de octubre del 2009 en Washington, la capital de Estados Unidos. Pero, el hecho de no ir a Sudáfrica 2010 se divide en dos partes: el desastre final y lo bueno que se vivió al principio. ¿Por qué? Porque para ir a esa Copa del Mundo con Rodrigo Kentun se estaba haciendo una hexagonal casi que perfecta. La primera vuelta era maravillosa. Terminamos como líderes inclusive de esa primera vuelta, ganándole a Estados Unidos, ganando en Trinidad y Tobago, haciendo partidos sumamente interesantes. Le ganamos a Honduras en casa también. Pero luego comenzó una debacle que algunos dicen, aunque el técnico dice que no, pero algunos dicen que comenzó en la Copa Oro 2009 al llevar la base de la selección nacional. Bueno, perdimos en casa contra México goleados 0-3, perdimos en El Salvador 1-0 en el último minuto, perdimos goleados en Honduras también, y ese partido lapidario, terrible y tristísimo, una noche para el olvido. Incluso cuesta encontrar algunos adjetivos calificativos para ese momento en el fútbol nacional, cuando Jonathan Bornstein mete de cabeza aquel gol en el RFK Stadium en Washington. Pero yo creo, y siempre a título personal he creído, que nosotros no perdimos la eliminatoria por ese famoso cabezazo de Jonathan Bornstein, sino que nos ganamos el boleto del repechaje, que luego fue contra Uruguay y lo perdimos, en aquel partido contra El Salvador 1-0 en el Estadio Cuscatlán. Perdimos en el último segundo, perdimos en el epílogo, y eso no fue justo, aunque también nosotros tuvimos culpa por dejar que pasara la bola en ese instante. Para mí la eliminatoria cayó y murió en ese momento. Tristísimo lo de Sudáfrica 2010, sobre todo por aquel gol en Washington que será, y no hay algo que lo pueda igualar en este. No sé, hasta me cuesta tragar cuando recuerdo ese cabezazo de Bornstein contra Keylor Navas. Cerramos con la eliminatoria que estamos viviendo, la de Qatar 2022. Posiblemente a la hora de este video no tengamos todavía una certeza de qué va a pasar en el futuro, pero yo la metería en este conteo porque hemos hecho todo mal. Un compañero de trabajo me decía, hemos hecho todo, absolutamente todo, para no ir al Mundial. Y yo le compro la idea hasta el momento, porque los procesos, los jugadores, el técnico, los partidos, todo ha sido malo. Empatar en casa contra Jamaica, perder puntos en Panamá, perder puntos en Honduras, perder contra México en casa con un penal, todo salió mal. Y perder también contra Estados Unidos en un partido que fue sumamente extraño, 45 segundos perfectos y luego 89 minutos con 15 segundos de desastre en Columbus, Ohio. Entonces yo digo que esta eliminatoria tiene que entrar, sea cual sea el final, sea cual sea la conclusión de este capítulo. Fue un desastre de técnicos que no concluyeron su proceso. Gustavo Matosas lo empezó, Ronald González lo retomó, nunca encontró el rumbo, y Luis Fernando Suárez deja muchas dudas en el aire. La pregunta es, ¿será que vamos al Mundial o será que no vamos al Mundial? Me encantaría tener una varita mágica para decir que sí, o una bola de cristal para dejar de sufrir también. Esas fueron 5 eliminatorias desastrosas de Costa Rica. No sabemos cómo terminará la última, pero sin duda alguna que nos está generando dolor de cabeza en extremo.
Vamos a ver en qué termina. Ahora, les pregunto, de todas las que mencioné, ¿recuerdan cuál recuerdan y qué es lo que más recuerdan de cada una? Por supuesto que la del 74 está muchísimo más atrás en el tiempo, pero hay otras, porque pasaron los mundiales del 82, del 86, del 78 también, que no pudimos ir, y hasta el 90 fue que logramos conseguir por primera vez un pase al mundial. ¿Cuál recuerda y cuál cree que fue la más desastrosa por todo lo que les comenté? Recuerden que pueden suscribirse al canal dándole clic aquí abajo en el botón que se pueden encontrar en la parte inferior. Pueden comentar lo que ustedes quieran, qué les pareció, si fue desastroso cada capítulo, si pudimos haber hecho algo diferente, qué pudieron haber cambiado también. Todo lo pueden hacer aquí abajo interactuando, dándole me gusta al video, y por supuesto que vendremos con más capítulos de estos temas y muchos más del fútbol nacional en siguientes ediciones. No suframos, aunque es muy difícil decirlo con la selección que tenemos en este momento.